seguidores, todos estamos muy contentos aquí con el doctor Carlos Rubio en este ejercicio de la webinar series que es la entrevista. La entrevista con el doctor Carlos Rubio y también la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que tenemos un webinar que es completamente en vivo y que tenemos participantes en nuestra aula virtual en Zoom. Así que esperen próximamente en las transmisiones de la webinar series de BioHorizons el link, pide el link a tu vendedor, a tu distribuidor de BioHorizons para que puedas participar con nosotros en esta misma transmisión y también, pues, ¿por qué no?, participar en promociones de la propia compañía y de la propia marca. Estamos aquí con el doctor Carlos Rubio platicando. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo estamos? Excelente. Muy contento de después de esta pandemia, de poder compartir, de verte, de saludarte, ver que estás muy bien, muy elegante. Y pues veo muchas caras conocidas en el auditorio. Y pues un saludo a todos y listo para cualquier pregunta que tengan ahí los compañeros, colegas. Claro que sí, estamos invitando a todos los colegas que nos den sus preguntas aquí por medio del chat. Y antes de que pues empiecen a inspirarse, porque tenemos aquí gente del Perú, gente de Colombia, gente de México, evidentemente. Y yo antes de todo eso, voy a empezar yo. La verdad es que a mí me llama mucho el hecho de que, bueno, lo comenté en la transmisión del martes, cómo pues se dio el desarrollo del doctor Carlos Rubio. El doctor Carlos Rubio pues es un eje dentro de la implantología acá, y no quiero ser adulador ni voy a estar aquí echándole porras a nadie, porque no es la idea, pero sí platicar directamente con el doctor Carlos Rubio para comentar algunas partes fundamentales. ¿Cómo conoció el doctor Carlos Rubio al doctor Carl Misch? Esa es una... pues yo lo conocí en 1989, cuando no existía la implantología en México. Mi mentor y maestro, el doctor Ernesto Morán de Ciudad Juárez, él fue el que me impulsó a entrar al mundo fascinante de la implantología, y me tocó tener la suerte, antes que nada, tener de maestro al doctor Ronald Meffer, que tenía un periodoncista que tenía su preceptorado en la Universidad de San Antonio. De ahí me fui al Instituto Misch y tomamos todos los cursos. Tuve como 2 años ahí con él, desde el básico, el medio, el avanzado, y llegamos a tener una relación de amigos, porque en esos años, a principios de los 90, éramos los únicos mexicanos que andamos por todos los Estados Unidos buscando información. Y de ahí pues tuvo un acercamiento con nosotros y éramos sus amigos los mexicanos. Entonces lo seguíamos, era nuestro mentor, y por mucho tiempo, inclusive el CEO de la compañía BioHorizons, que en su tiempo fue mi representante, el señor Steve Bogan, cuando la compañía, en el primer evento éramos 120 personas o 140 personas, hasta después que iban a ser 2, 3 mil personas. Entonces, de ahí nacemos en la compañía, y de ahí la relación con el doctor Misch y pues toda la gente que estaba alrededor ahí. Después ingresó Panilo y se fue creciendo la compañía. BioHorizons compra BioLog y la familia crece, ¿no? Y de ahí toda la relación con la gente de Sudamérica. Un saludo a Colombia, a mi amigo el doctor Cardoso, a mi amigo en Argentina, Gasotti, toda esa gente que hemos hecho la familia BioHorizons. ¿Qué historia? Y le pregunto al doctor Carlos Rubio acerca del doctor Carl Misch, porque sabemos que están viéndonos muchos estudiantes de periodoncia, de implantología, de prótesis sobre implantes. Y bueno, Carl Misch fue un eje dentro de la implantología mundial. De hecho, se es considerado entre los 3 más grandes implantólogos del mundo, ¿no? Y bueno, pues fue mentor del doctor Carlos Rubio. Y qué bonito, porque a veces pensamos que México está muy alejado de esa realidad. Uno va a los congresos en Boston, en Europa, y bueno, ve cómo se mueven las cosas, pero la verdad es que en México tenemos muy buen nivel, y fue un eje importantísimo el doctor Carlos Rubio para abrir la implantología. Y nos están llegando varias preguntas acerca de los casos que vimos, que los que mostramos en el webinar, que nos hizo el favor el doctor Carlos Rubio de mostrarnos en el webinar. Pero pues siguiendo en esto, para poner en contexto para las personas que no vieron el webinar, que ya está aquí colgado en redes, es bien importante mencionar que el doctor Carlos Rubio está ubicado a nivel de la frontera norte mexicana, y que, pues bueno, yo me atrevería a decir que su centro, núcleo, pues fue de los primeros en implementar el turismo
implantológico. Y ahí ya entro en materia, porque ese turismo médico implantológico habla acerca de muchas cosas, de la necesidad de trabajar a veces contrarreloj, de la necesidad de incluso de implementar técnicas que las hemos visto en libros, pero ya sabíamos que allá en los algodones, en núcleo, con el doctor Carlos Rubio ya las aplicaban. ¿Cómo ha sido esa evolución con respecto a la implantología de hace tiempo con la actualidad? Y bueno, pues seguimos viendo gente de Éntula que requiere, que viene del otro lado de Estados Unidos, que viene aquí a trabajar con el doctor Carlos Rubio a su centro y que pues bueno, aplican implantes. ¿Cómo ha visto esa evolución? Y bueno, siendo uno de los pioneros también de, pues sí, de la excelencia, sobre todo de las técnicas de regeneración, o sea, de las personas en perfeccionar esas técnicas. Ahorita platicaremos de las membranas, etcétera. Pero bueno, ¿cómo ha visto esta evolución el doctor Carlos Rubio? ¿Ha habido mucho cambio? ¿Ha habido, se sigue viendo lo mismo? Las personas quieren sus dientes rápido. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo ven? ¿Y cómo lo trabajan en núcleo, ahí en los algodones? Mira, es como todo, ¿no? Y no somos la excepción, es a nivel global. Los requerimientos actuales de los pacientes con implantes es las prisas, todo para ayer, como tú dijiste, muy ciertamente contrarreloj. Mi recomendación sería, las técnicas, los materiales cambian, pero la biología del hueso, el proceso de regeneración biológico, ese nunca va a cambiar. Entonces, mi recomendación es a todos trabajen en este fenómeno o en este proceso del turismo médico mundial. A veces los pacientes quieren, pero la anatomía no nos los permite. Entonces tenemos que tener en consecuencia cuándo, cómo y por qué para tener un resultado exitoso. Aquí en su casa, el paciente llega casi diario pidiéndome lo que comúnmente conocemos como el All-on-4. Entonces, uno tiene el compromiso de explicar al paciente, tener primeramente la sabiduría, tener los conocimientos necesarios para cuándo se puede hacer y cuándo no. Entonces, a través del diagnóstico, le explicamos a los pacientes y todos los casos que ustedes vieron, casi, excepto uno, fue de temporalización inmediata. Yo creo en eso, pero en mi mercado no lo puedo aplicar porque no puedo dar el seguimiento. 1, 2, no tengo las características anatómicas ni los sistemas inmunes de los pacientes para poder hacer los procedimientos como ellos lo requieren o como los venden en Estados Unidos, que a veces los pueden hacer allá porque llevan el seguimiento. Todos los procedimientos rápidos se venden muy agradablemente, pero nadie practica el qué pasa después. Como diría un amigo mío, cuando se casa el príncipe y la princesa, están muy bonitos, muy guapos, y a 10 años, pues nadie sabemos qué pasó con el príncipe, que se puso gordo, pelón y enfadoso. Entonces, él viene siendo un ejemplo, a lo mejor no el mejor, pero es igual dentro de la implantología. Tenemos que hacer procedimientos diagnósticos que nos lleve a un final de un tratamiento predecible a largo plazo. Eso es lo importante. Para que sus prácticas sean exitosas, tenemos que tener conciencia de todos los puntos importantes en el diagnóstico para hacer una rehabilitación exitosa a largo plazo. Qué importante, qué importante. Y ahí es donde entra una pregunta que nos hacen aquí en el público que tenemos en el mismo foro. Para estos casos, ¿cómo sugerimos entonces el tema de la higiene correcta? Porque vimos muchos casos de prótesis, implantosoportadas, fijas, ¿no? Que pues hay pequeñas hendiduras, pequeños espacios, y nos hace el auditorio esta pregunta. Para estos casos, ¿cómo sugeriría la correcta higiene? Muy buena pregunta. Número 1, ahí les va. Pacientes edéntulos de muchos años, en mi opinión, esos pacientes lo que requieren son estabilidad y retención en las prótesis. Si tenemos el hueso necesario
sugieran prótesis implantomucosoportadas, porque si esos pacientes perdieron su dentadura por alguna razón, no quiere decir que si hacemos prótesis implantosoportada no la vayan a perder, porque no tienen el hábito de tener una higiene. Ahora bien, si lo hicieran, mi recomendación es que el paciente tiene que tener la habilidad manual, la educación para poder mantener esas prótesis, si no van a pasar a incrementar el problema de complicaciones que existen hoy en día. Y vienen muchas complicaciones en prótesis implantomucosoportadas, porque estoy de acuerdo con el doctor que hizo la pregunta, no es sencillo el mantenimiento, la higiene necesaria para esos pacientes. Pero si lo hiciéramos, repito, el paciente tiene que venir al menos 2 veces cada 6 meses para remover esas prótesis, asegurarnos que las condiciones anatómicas, que los biotipos, que el número de implantes es el correcto y que la calidad del hueso sea la correcta para hacer prótesis implanto soportadas y bien. Sí, Sí, contesté importante. la pregunta. Claro que sí. Otra pregunta que nos llama mucho la atención es la membrana de Alloderm, ¿no? El doctor Carlos Rubio ha encontrado diferencias en la regeneración ósea guiada utilizando membranas de dermis, o sea, en este caso Alloderm, versus membranas de colágeno de lenta absorción o incluso no absorbibles. ¿Ha encontrado alguna diferencia significativa? El mayor problema que tenía yo con las membranas que no son de dermis de cadáver era la exposición de los tejidos. En los pacientes geriátricos tenemos escasez de encía gelatinizada y se exponían los injertos, operábamos, el paciente se fue y regresaba, llegaba con alguna complicación a Estados Unidos, éramos crucificados por los dentistas americanos porque era un cochinero que hemos hecho y no teníamos de poder corregir o aliviar esa complicación. Mostré un caso en el cual utilizamos membranas no reabsorbibles donde se expone y tuve la oportunidad de darle seguimiento hasta poderlo arreglar. Pero comenté al principio, en mi mercado, el paciente se va y ya no sabemos nada hasta 5 o 6 meses que regresa. En ese inter pueden pasar muchas cosas. La única razón que me inclino por la membrana de dermis es porque al momento de la exposición se puede volver a formar el tejido y el biotipo se mejora y no se pierde el injerto. Fue la primera razón. Y entonces de ahí empezamos a trabajar, a hacer casuística y caí en un área donde a mí me funciona eso. Yo nunca dije o no digo que las otras técnicas no sirven, son buenísimas, pero tenemos que tener selección del paciente para cuándo y cómo de cada paciente. ¿Entiendes? Claro, entonces podríamos estar pensando que la membrana de dermis, en este caso el Alloderm, tiene grandes ventajas porque si hay pequeños sitios de exposición, ojo, recordemos que una cosa es la aplicación, porque sé que mucha gente que nos está mirando son implantólogos, periodoncistas o algunos son odontólogos de práctica general. El Alloderm o la dermis se llega a utilizar pues para cobertura radicular, pero en este caso estamos hablando de regeneración ósea guiada. Y si llegase a encontrar un poco de exposición, el afrontamiento del colgajo, eso podría facilitar la cicatrización y tener menos riesgos. Eso es lo que queremos entender, ¿no, doctor Carlos? Exactamente. Eso, si vieron las exposiciones que presenté, los dejamos de manera natural, no hicimos absolutamente nada. El paciente únicamente llevó higiene, no resuturamos, no hay que resuturar nunca porque vamos a suturar la bacteria. Y la misma membrana, las propiedades de la dermis va a hacer que llegue y se forme otra vez el tejido queratinizado de una forma muy predecible. Me pregunta el doctor José López, le mandamos un saludo aquí mismo en este foro virtual. Doctor, ¿a qué atribuye usted los fracasos quirúrgicos en regeneración ósea y tejidos blandos cuando aplica tratamientos de implantología en pacientes geriátricos? Una pregunta muy abierta, pero bueno, a ver qué nos contesta el doctor Carlos Rubio. ¿Me puede repetir la pregunta? No la escuché, perdón. ¿A qué se atribuyen los fracasos quirúrgicos en regeneración ósea y tejidos blandos en pacientes geriátricos? Buena pregunta, ¿eh? Número 1,
primeramente tenemos que hacer una evaluación de el sistema inmune del paciente. Por ejemplo, tengo una charla de complicaciones de más o menos 1500 diapositivas en el cual hay una área de la conferencia donde vienen fracturas de mandíbula, donde se aplican o se hacen tratamientos a pacientes donde están tomando bifosfonatos, número uno. O sea, esa es parte del diagnóstico. Los bifosfonatos inhiben la formación de los osteoclastos, por tanto, no hay formación de osteoblastos porque no hay eliminación de hueso viejo. Entonces, a lo que voy es que tenemos que hacer un diagnóstico adecuado para que esto funcione. O sea, esto, no a todo lo que se mueve le podemos tirar. Yo también tengo complicaciones, he tenido problemas por mal diagnóstico en pacientes geriátricos. Tenemos que ver, por ejemplo, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, el tipo de prótesis temporal que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, todos esos puntos son importantes a considerar para tener éxito en la regeneración ósea en pacientes geriátricos. Qué interesante pregunta. Qué interesante pregunta. Me gustó esa pregunta. Y hay una pregunta muy técnica, a ver si la podemos decir, porque la manda el doctor Balta Verástegui. ¿Tener una liberatriz de 2 piezas más es lo más recomendable en un colgajo? Repito la pregunta, ¿tener una liberatriz de 2 piezas más es lo recomendable en un colgajo? La técnica lo marca, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, si hacemos una liberatriz exactamente a donde vamos a trabajar, supongamos que vamos a hacer una reposición de canino a canino y vas a hacer una liberatriz, vas a reponer centrales y laterales. Y haces una sola liberatriz exactamente preservando la papila de los caninos siendo conservador. ¿Okay? Hay técnicas como el doctor Tony Sklar, donde él diseña, como un caso que hice, preservando las papilas. Lo he hecho, pero tomen en cuenta, a veces lo que funciona en mis manos no funciona en las manos del doctor Aguado y lo que funciona en las manos del doctor Aguado no funciona en mis manos. Entonces tenemos que tener la percepción de que las técnicas que vimos anteriormente vienen diseñadas en 2 dientes o un diente al menos para poder tener una reflexión del tejido y poder tener un cierre primario sin tensión. Entonces, si lo traté, no he tratado, sigo las reglas del doctor Isvan Urban. Yo no soy investigador, yo soy un clínico y le doy secuencia a mis casos y estoy compartiendo lo que me ha funcionado a mí a través de los años, ¿verdad? Entonces, mi recomendación sería, si la técnica nos marca 2 o un diente, pues hay que seguirla. Si ustedes lo quieren hacer más conservadoramente y les funciona, pues invítenme para también yo, ¿no? Sí, buena pregunta. Y pensando también en la cuestión técnica, doctor Carlos Rubio, para fijar las membranas de matriz dérmica celular, como es el caso de la dermis, el aloderm, ¿usted utiliza tornillos de fijación o tachuelas? ¿O es indistinto para el doctor Carlos Rubio? Son, para fijar la membrana, son tachuelas de fijación de titanio, que la misma compañía BioHorizons las proporciona, y esas se pueden quedar, ahí no tienes que removerlas. En caso de que al momento de la colocación de los implantes te las encuentres por ahí, las remueves. Si no te las encuentras y a futuro llegas a tener algún problema que se aflojan, empiezan a molestar, las identificas, pones un puntito pequeño de anestesia, haces una incisión a nivel fondo de saco y las quitas fácilmente. Qué importante, porque estamos hablando del sistema AutoTac de BioHorizons. La gente que está suscrita aquí le va a llegar un correo donde les van a dar información respecto a este tipo de sistemas. Y bueno, qué bueno que nos comenta el doctor Carlos Rubio eso, que esas tachuelas se pueden quedar ahí, ¿sí? Debido a la biocompatibilidad de las tachuelas mismas, del sistema AutoTac de BioHorizons, y que si no se pueden sustraer de una técnica muy, muy sencilla que el doctor nos está mencionando. Ahora, hablando acerca de los diferentes implantes, doctor Carlos Rubio, sabemos pues el proceso y la gran posibilidad que nos brinda BioHorizons con el sistema LaserLock.
¿Qué ventajas ha visto el doctor Carlos Rubio en sus cirugías con la aplicación de implantes con Laser Lock? Mira, voy a ser muy, muy honesto en esta pregunta y más que nada, pues soy colega de todos mis compañeros ahí. Por cuestiones que no están ustedes pasando yo para contarlos. Por un momento estuve distanciado de la compañía BioHorizon, hoy la retomo, pero la experiencia que yo tuve en BioHorizon, desde que se inició, pues yo llegué a colocar, creo que más de 40,000 o 50,000 implantes de la marca. Entonces yo estaba enamorado de la marca. Los últimos avances en cuestión de superficies del implante, en honor a la verdad, apenas empiezo a retomar la compañía hace un año y todavía no tengo la información de la retrospectiva de los casos que hasta el corto tiempo que tengo una perspectiva que veo que el implante se comporta muy bien en la parte del tejido, en la encía queratinizada, gracias al comportamiento de la superficie de Laser Lock. Eso es lo que tengo en una verdad. En lo que tengo más involucrado, pues es lo que acabamos de presentar hace rato, los materiales de regeneración. Sí, claro, sí, claro, y es muy importante lo que nos comenta, porque sí, realmente no nada más es usted, sino muchos de nosotros estamos familiarizándonos con la marca que ya está aquí en México de una manera más estable y que, bueno, pues nos da el servicio a todos. Hay varias preguntas. ¿Siempre mezclar el hueso autólogo con una matriz genogénica o halogénica? ¿Qué es lo que recomienda el doctor Carlos Rubio en la regeneración ósea guiada? ¿La mezcla del hueso autólogo siempre con una matriz no absorbible? Buena pregunta. Mira, presenté una gráfica en el cual los materiales de acción hoy en día son excelentes, pero yo no he encontrado ningún sustituto que tenga las genitoras que el propio hueso. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos cuando tomamos hueso del propio paciente? Pues le estamos dando las características de células progenitoras de hueso que tiene el hueso autólogo, que es osteogénico, osteoinductor y osteoconductor. Yo no conozco ningún material halogénico o osteogénico que tenga esa propiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Combinamos propiedades, le damos fuerza, le damos reabsorción, le damos estabilidad al hueso, le damos volumen al hueso, son nuestras estabilidad del entonces en 10, 12, 14 años y se ha mantenido con esta técnica. Esas de bloque, como el doctor Michael Picos y mucha gente alrededor del mundo, hay bibliografía escrita, cómo se mantiene el hueso, porque lo que ustedes vieron ahorita, la mayoría de los jóvenes tenemos que pensarlo a 10 y 15 años, porque los que tienen 20 años o tengan 40, los pacientes regresan. Y si algo sucedió, tenemos que corregirlo. Entonces, por eso hay muchas técnicas ahorita y yo las respeto, por ejemplo, los implantes bicorticales. Yo he visto que están de moda, nunca he hecho uno, no puedo hablar, desconozco, pero por ejemplo, yo veo que las técnicas de biomecánicas, pues ahí no concuerdan con esa técnica de los implantes, pero funcionan. Yo ya soy una persona, tengo 61 años, tengo 30 y tantos años en implantología. Entonces yo soy una persona que prefiero irme por lo que yo aprendí, por lo que me ha funcionado, y lo que no me ha funcionado, pues no lo utilizo. Volviéndome. Por eso es que hago la mezcla con el hueso autólogo siempre, en todas las técnicas. Perdona, no se escuchó bien por el tema del internet, pero entonces, ¿con qué lo mezclaría el doctor Carlos Rubio? O sea, yo mezclo siempre hueso en todas las regeneraciones, colecto hueso de donde puedo y tengo las propiedades
osteogénicas, como es osteoinducción, osteoconducción y osteogenidad. Y le damos volumen con un hueso halógeno, que es en este caso de la compañía BioHorizons Mineros, que es corticocanceloso. Le damos el volumen y usamos un osteoconductor, que es el péptido 15, más o menos. En este tipo de mezclas, por ejemplo, el doctor Carlos Rubio estaría indicando que se colocasen implantes ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo colocarían los implantes con este tipo de regeneración? Esa pregunta es buenísima. La literatura nos dice que más o menos alrededor de 4 meses puede llegar y hacer la colocación de los implantes aguas. En un paciente menor de 40 años puede ser que sea posible. Y lo he visto y lo he comprobado. Yo me espero más o menos de 6 a 7 meses para la colocación de los implantes en pacientes geriátricos y a veces hasta 9 meses me espero para la colocación de los implantes. Qué maravilla. Pues, doctor Carlos Rubio, estamos muy contentos por tenerte aquí con nosotros en Imperio MX en la Webinar Series. Esta es tu casa. Estamos, pues bueno, más que felices, muchas caras, mucha gente nos está mencionando, dando mensajitos. Te vamos a tener que volver a invitar definitivamente. Esa plática de 1500 diapositivas, bueno, ha de ser o bueno, invitarlos a tu centro, que vayan a Núcleo, que vayan a tomar cursos contigo también, ¿por qué no? Definitivamente sería algo maravilloso. Bienvenidos, ¿no? Bienvenidos, muy agradecido y te esperamos aquí, tocayo, a la brevedad. El Bernie se va a comunicar contigo. Claro que sí, muchas gracias. Y quiero darle un agradecimiento a los organizadores de este evento, a los patrocinadores, al señor Patricio Nilo, a mi amigo Luis Miguel Quiroz. Gracias por la invitación. De verdad que es un placer. Me están sacando del baúl, del encierro de toda la pandemia. Entonces, pido disculpas por la traba de la lengua un poquito. Gracias, cuídense mucho y nos seguimos viendo aquí en la Webinar Series de BioHorizons. Saludos y sonrisas saludables. Hasta la próxima. Chao.